12:45. El programa debió haber comenzado a las 9:30, pero tuvimos inconveniente con lo que es la luz. Se está presentando una situación bastante incómoda en Venezuela con relación al sistema eléctrico. Y bueno, eso no es un secreto, ya han salido ya bastantes personas informando con relación a eso. Y bueno, queremos pedirles que nos tengan paciencia y bueno, yo quería salir en vivo en las dos plataformas, pude haber salido en vivo solamente por YouTube, pero quise hoy estrenar el programa por Facebook. Así que espero se puedan conectar todas esas personas que siguen el canal. Estamos por el canal de la cápsula, estamos saliendo en vivo por allí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, si leyeron el título por allí en Facebook, en YouTube no le puse el título, lo más importante y al mismo tiempo lo más olvidado. Esto no es nada más y nada menos que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es algo tan importante y vital para cada uno de nosotros y al mismo tiempo tan olvidado. De hecho, en el tiempo que estamos actualmente viviendo, la gente lo considera como obsoleto. Pero si nos vamos a la Biblia, Jesucristo no vino a quitar la ley. Al contrario, Él vino a cumplirla por nosotros. Ninguno de nosotros podía cumplir la ley, sino solamente Jesucristo. Él fue el que tuvo que venir y pagar ese precio alto por ti, por mí. Entonces, vamos a lo que es los 10 mandamientos. ¿Y dónde se encuentra esto? Esto se encuentra lo encontramos en Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 17. Éxodo, capítulo 20, del 3 al 17. Es importante, vamos a estar allí pendientes en los comentarios. Por lo menos acá en el Facebook no hay nada todavía. Pueden conectarse, pueden hacer comentarios. Vamos a ver Facebook. En Facebook también estamos allí. Estamos privados. Hay que activar. Ay, Dios, no estamos en vivo, pero no estamos en no listado. ¿Cómo hacemos para cambiar esto acá? No sé cómo cambiar esto aquí. Vamos a ver aquí, editar. Aquí está no listado. Vamos a ponerlo público. Listo. Ahora sí debemos estar saliendo. Perdón. Bueno, debemos estar saliendo ya en vivo. Por YouTube. Ahora sí estamos. Ya estamos. Ya estamos saliendo. En vivo. Gloria a Dios. Estamos allí por YouTube. Pueden dar corazoncito. Aquí voy a tirar yo un corazoncito. Sonrisita. Bueno, allí ustedes también pueden hacer lo mismo. Estamos acá saliendo simultáneamente por YouTube y por Facebook. Ya que en YouTube no estaban conectados, sino que estaba no listado, no estábamos todavía en público. Quiero retransmitir lo que es el intro del programa. Escúchenlo, espero les guste. Nació en la voluntad de Dios, poco a poco fue creciendo en el corazón de Aarón. Día a día publicaba una enseñanza que transformó y las vidas cambiaban. Con la ayuda de Dios, Carlos David, Jesús Ojeda y David Fino, este sueño se logró. Por eso cada miércoles transmitimos en la noche un programa de enseñanzas.
Entrevista y testimonios también. Su nombre es La Cápsula a Otro Nivel. Esto es la cápsula a otro nivel. La cápsula nació en la Esto no voluntad es de nada más Dios. y nada Poco menos a que su poco fue programa La creciendo en el Cápsula. corazón de Aarón. Gloria a Día a Dios por día eso. publicamos. Nuestro primer día por Facebook, así que esto es un gran logro para el canal. Y bueno, queremos ir abarcando más plataformas. Poco a poco vamos alcanzando más plataformas con la ayuda de Dios. Y bueno, como les decía, hoy vamos a hablar acerca de los 10 mandamientos. Esto es lo más importante para nuestra vida y al mismo tiempo lo más olvidado. En la actualidad lo consideran algo obsoleto cuando Jesucristo, cuando estuvo acá, no lo devolvió, no lo acabó, sino que lo cumplió. Ciertamente para nadie es un secreto que a nosotros se nos hace imposible cumplir los 10 mandamientos. Pero eso no nos exime de intentar cumplirlos. Entonces, debemos comenzar por allí. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17. Éxodo capítulo 20, del 3 al 17. Les aconsejo que tomen nota y que vayan conectándose, con lo que va a ser el programa de hoy. Lo primero, lo primero que vemos es que en los 10 mandamientos aparece en el versículo 3. Este es el primer mandamiento, el cual debemos tener en cuenta. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de ti. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. Acá entra algo muy importante porque muchas personas dicen: no, yo no tengo ídolos, yo no tengo este problema. De verdad que yo no tengo este problema. No, esto no es conmigo. Este versículo no es conmigo. Y bueno, ¿cuántos de ustedes han preferido pasar un cumpleaños con un hijo, con su pareja, con sus padres, antes de cumplir con una responsabilidad en la iglesia? Cuando hacemos esto, estamos dejando de lado a Dios por nuestros familiares. Esto sería poner dioses o poner ídolos delante de Dios, por encima de Dios. Sí, lo es que los evangélicos son muy extremistas, son muy exagerados. No se trata de extremismo, no se trata de ser exagerado. Se trata de lo que está en nuestro corazón. Algunos nos llaman fanáticos, pero en realidad no somos fanáticos. Somos personas que amamos a Dios por encima de cualquier cosa. Y esto, para que ustedes lo tengan presente, es algo que les conviene a nuestros familiares, que nosotros tengamos a Dios primero que ellos. Porque si yo pongo a mi esposa, pongo a mi hijo, pongo a mi mamá, pongo a mis hermanos por encima de Dios, todo lo que yo ponga por encima de Dios queda fuera de la cobertura de Dios. Mientras yo tenga a Dios en primer lugar, todo lo demás va a estar protegido por Dios. Por eso es que es importante no hacernos dioses delante de Él. Por eso es que es importante no caer en este juego de poner a Dios en último lugar, poner a Dios por debajo de alguna cosa o alguna persona. Entonces, tenemos que tener presente esto. El segundo mandamiento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El hacerte un ídolo muestra que tú aborreces a Dios. Eso es lo que nos está diciendo este versículo acá. Cuando nosotros nos hacemos ídolos, cuando nosotros comenzamos a adorar, a pedirle a cualquier otra persona que no sea Dios, estamos aborreciéndolo. Es lo que nos está diciendo acá la palabra. Entonces, debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de no hacernos ídolos, porque esto habla de nuestro aborrecimiento a Él. Pero es triste para todo aquel que hace esto, porque para esa persona hay malas noticias si no se arrepiente de su maldad. Para estas personas que hacen ídolos, aparte de que están aborreciendo a Dios, hay malas noticias para ellos. ¿Por qué? Porque dice que no solamente la maldad, la maldición lo alcanzará a ellos, sino que alcanzará a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. Es por ello, es por esto que nosotros debemos comenzar a valorar y a tener más en cuenta esto antes de ponernos a adorar ídolos. Si hay alguien que esté practicando brujería, hechicería, en esos lugares, aunque hablan de Dios, no están hablando del mismo Dios del cual yo les estoy hablando. No están hablando de Jehová, no están hablando de Jesucristo, no están hablando del Espíritu Santo. Ellos están hablando de su Dios, el diablo. Ese es su Dios, el diablo. Y ciertamente el diablo tiene un poder limitado, un poder el cual jamás se podrá comparar al de el Dios nuestro. Así que únete al equipo campeón. Únete a nosotros, los hijos de Dios, el Dios verdadero. Únete a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tenemos muy malas noticias para estas personas que se hacen ídolos. De verdad que da mucho dolor ver personas que tienen mucha fe, tienen demasiada fe, pero la fe que tienen, la tienen puesta en algo equivocado, como lo son esos ídolos. Yo te animo que esa fe que tienes comiences a ubicarla donde debe estar, en Jesucristo. Si en este momento te sientes identificado porque por ignorancia has adorado ídolos, te tengo buenas noticias. Si quieres arrepentirte, hay buenas noticias para ti. Las buenas noticias son estas, las que aparecen en el versículo 6 de Éxodo capítulo 20. Dice: y hago misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice acá Jehová que Él guarda misericordia, que Él hace misericordia, que Él se encargará de hacer misericordia con todo aquel que se arrepiente, con todo aquel que guarda sus mandamientos. Entonces, es importante el arrepentimiento. Es muy importante el arrepentimiento. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28, 13. Vamos a buscarlo. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13 dice algo bastante interesante. Sería bueno que tomaran nota, lo anotaran, lo buscaran en su casa. Bueno, ahí están en su casa, bueno, tomen nota. 13
y después lo buscan. Escuchen. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Importante. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa misericordia está hecha para ti. Esa misericordia está hecha para mí. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es fácil volver a esa gloria. Es mucho más fácil para nosotros ahora que para esas personas del Antiguo Testamento. Es mucho más fácil. Estamos viviendo un tiempo de gracia, el cual muchas personas no están valorando ni aprovechando. Nosotros que somos entendidos en esto, debemos aprovechar y no seamos egoístas. Salgamos y hablemos, prediquemos, evangelicemos, proclamemos la palabra de Dios. Ayudemos a esas personas que todavía están en tinieblas. El tercer mandamiento está en el versículo 7 de Éxodo 20. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto de tomar el nombre de Dios en vano es bastante delicado y yo me puse a reflexionar y de una u otra manera yo lo he hecho. Investigando, viendo, o sea, porque es como, no es muy claro esto de tomar el nombre de Dios en vano, pero en ocasiones yo me he jugado y he utilizado el nombre de Dios en vano porque lo he hecho para causar sonrisa, risa, o sea, para romper el hielo en algunas ocasiones. Pero esto es usarlo vanamente, porque el nombre de Dios no está para eso. Entonces, así como yo sé que ustedes lo deben haber hecho en alguna oportunidad, por eso debemos repetirnos de eso. Usar el nombre de Dios en vano, esto implica blasfemar, injuriar, lo cual puede ser consciente o inconsciente. Ejemplo, cuando hacemos chistes, cuando usamos su nombre para jurar, para mentir. Esto es usar el nombre de Dios en vano. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ya van 3. El cuarto mandamiento lo encontramos en el versículo 8, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo apartó. Santificar es apartar. Usted es una persona santificada, usted es una persona santa, se ha decidido apartarse para Dios. Usted es alguien santo. Aquí hay religiones que actualmente todavía practican el de guardar el día sábado. Lo respeto, pero nosotros los cristianos en sí apartamos el día domingo. Pero esto de
de apartar un día para Dios. Creo que todos los días son de Dios, pero de apartar un día es importante hacerlo. Bien sea, puede ser un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, pero es importante tomarte ese día para apartarlo para Dios. Primero, Dios quiere con este día que apartemos para Él renovar nuestras fuerzas. Dios quiere que nosotros descansemos, que nosotros nos apartemos de ese estrés del trabajo, del día a día, de la rutina. Él quiere que nosotros hagamos una pausa para Él poder hablarnos, para poder ayudarnos. Muchas veces no dejamos que nos ayuden. Muchas veces estamos tan cansados, lo digo por experiencia propia, que se nos hace difícil escuchar a Dios. Por eso, una de las cosas que un siervo de Dios debe aprender es a descansar, a tomar ese día de descanso. No hay cristianos que se pasan, que quieren descansar todos los días, o sea, no quieren trabajar tampoco así. Es importante trabajar porque el que no provee para su casa es por un incrédulo, lo dice la palabra de Dios. Entonces hay que trabajar, sí hay que trabajar. Pero, como les estoy diciendo, teniendo en cuenta que hay que tener un día el cual sea para dedicárselo a Dios. Este mandamiento es bastante ignorado, bastante ignorado. Es increíble cómo cristianos viven estresados, afanados, trabajando peor que los incrédulos, trabajan más que parecen unos burritos de carga, sin darse cuenta que todo eso les pasará factura el día de mañana. Entonces debemos cuidar este templo. Si usted quiere servirle a Dios durante mucho tiempo acá en la tierra, es importante que tome su día de descanso. Es importante que lo haga. Vamos al 5. Vamos al 5. Ese versículo nos habla de honrar a padre y madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué importante es este mandamiento. Es el primer mandamiento con promesa. Promesas que nos convienen. Promesas que son para nuestro beneficio. Esto no es para el beneficio de Dios. Esto es un mandamiento que te conviene. Un mandamiento que te interesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento, este mandamiento es un boomerang. ¿Por qué es un boomerang? Porque es un mandamiento que tú das, pero que con el tiempo tú vas a ser padre, si no lo eres ya. Y todo lo que se siembra, dice la palabra de Dios, todo lo que se siembra se va a recoger. Así que si quieres tener días buenos en la tierra, si quieres ser bendecido por Dios, que tus días sean alargados, comienza a honrar a tu papá y a tu mamá. Ojo, acá no dice honra a tu papá y a tu mamá si ellos fueron buenos padres o si son buenos padres, no. Sean buenos padres o sean malos padres, tu deber como hijo es honrar. ¿Que no se lo merece? Sí, es verdad. A lo mejor hay padres que no se merecen
que sus hijos lo honren, pero por el bien tuyo, porque tú te mereces ser bendecido por Dios, hazlo. Porque tú te mereces tener días buenos aquí en la tierra, hazlo. No lo hagas porque se lo merezca o no se lo merezca. Tú te lo mereces y por eso hazlo. Recordemos que lo que sembramos cosechamos. Es importante. En Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Te va a ir bien. Si tienes las puertas cerradas y has visto que se te ha trancado algo en tu vida, tal vez lo que te faltaba era conocer este principio. Hazlo y verás bendición en tu vida. Perdón. El 6 dice, no matarás. Todos, de alguna manera, sabemos que matar es malo, está mal. Y aunque nadie nos los haya enseñado, sabemos, algo nos dice dentro de nosotros que eso está mal. Algo nos dice que no debemos hacer eso. ¿Ustedes quieren saber por qué? Porque eso fue una promesa que Dios te hizo a ti y me hizo a mí. Y eso lo encontramos en Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Daré mi ley en su mente. Y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Perdón. Lo mismo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Entonces, gloria a Dios. Bueno, entonces eso también aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Lo pueden leer en su casa. Vamos al 7 mandamiento, el séptimo mandamiento. Dice, no cometerás adulterio. El 7 dice, no cometerás adulterio. El adulterio es un pecado de inmoralidad, el cual por un tiempo fue penado por la ley natural. Anteriormente, el cometer adulterio era algo grave en la sociedad, tanto que la persona podía ir hasta presa. Pero en estos tiempos que estamos viviendo en la actualidad, tanto el fornicar, tanto el cometer adulterio, el cometer adulterio, eso se ha vuelto como algo común, algo normal. Aunque la sociedad en la actualidad ha aceptado esos pecados y ya no los ve como algo tan deshonroso, que en realidad es algo deshonroso, pero ya no lo ven así. Para Dios sigue siendo un pecado grave. Para Dios sigue siendo algo grave.
Entonces, debemos tener en cuenta que aunque el mundo ve estos pecados como algo normal, nosotros no podemos verlo como algo normal. No podemos. No se puede ver como algo normal. Debemos tener presente, que bueno, bueno, entonces vemos que es importante tener presente que para Dios el adulterio sí es algo grave. Es tan grave que dice la palabra de Dios que Él mismo se encargará de juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. Él mismo se encargará. Eso lo encontramos en Hebreo capítulo 13, versículo 4. Hebreo capítulo 13, versículo 4. Entonces podemos ver que eso lo encontramos en Hebreos 13, 4. Dice, honroso sea en todo el matrimonio, el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros. Yo a veces no entiendo por qué en las iglesias se escandalizan tanto cuando pasa algo, alguna fornicación, algún adulterio, pero no se escandalizan cuando en la iglesia hay un chismoso, mentiroso, un ladrón. Debemos tener en cuenta que para Dios esos pecados todos entran en el mismo saco. Dice para Dios, o sea, son los mismos, el pecado es el mismo, sea cual sea. En la actualidad estamos viviendo un tipo de fornicación y adulterio espiritual nada normal. Las personas quieren beneficios, pero no el compromiso. Las personas quieren el beneficio, no el compromiso. Dios está más interesado en tu compromiso con Él que en los beneficios que puedas recibir. Porque aunque a ti te gustan los beneficios de Dios, como siempre lo he dicho, esos beneficios van a ser alegatos en contra tuya el día que te presentes delante de Dios. Él te va a decir, hice esto por ti, hice esto y tú no hiciste nada por mí. Entonces, tú nunca quisiste comprometerte conmigo, con mis mandamientos, no quisiste comprometerte a evangelizar, a visitar enfermos, a visitar a las personas en la cárcel, a ayudar al huérfano, a la viuda, extranjero. O sea, allí es donde vamos a saber lo bueno. Entonces, debemos salir de ese grupo de fornicarios y adúlteros espirituales. De ese grupo que no quiere compromiso, sino beneficio de Dios. En 1 Corintios 6, 9, 12 dice, vamos a leer, 1 Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6. Bueno, ya va.
Ajá, Primera de Corintios capítulo 6 nos habla. Allí encontramos, en esos versículos encontramos que Dios dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los mentirosos, ni los que practican, etcétera, ellos no entrarán en el reino de Dios. El mandamiento 8 dice, no hurtarás, no hurtarás. Hurtar es aprovecharnos del descuido de alguien para quitarle sus cosas. Porque aunque nadie nos ve, Dios sí nos está viendo. El hurto es tomar algo sin que la persona se dé cuenta que lo estamos tomando. Eso es el hurto, sin violencia, sin nada. Y me llamó mucho la atención que en Juan 10:10 encontramos un versículo bastante interesante que dice, el ladrón, refiriéndose a Satanás, el ladrón no viene sino para hurtar. Me llama la atención que él viene para hurtar, no para robar. He escuchado a muchas personas que dicen, porque el ladrón no viene sino a robar y no es robar, es hurtar. Hay una diferencia muy grande de lo que es hurtar y robar. Perdón. El robar ocurre cuando hay violencia. El hurtar es tomar algo sin que la persona se dé cuenta. Entonces vemos que Satanás viene a hurtarnos, a esperar que nosotros nos descuidemos, a esperar que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo constantemente. Dejemos de orar, dejemos de ayunar, dejemos de vigilar, dejemos de leer la Biblia. Él espera que nosotros dejemos de hacer estas cosas para hurtarnos. Entonces, debemos saber que el que viene a hurtar es Satanás. Y como viene a hurtar, debemos tener cuidado. Debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Esas pequeñas zorras dañan el viñedo. No deje que esa zorra se meta. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice hurtar y matar. Y después dice destruir. Algo que no concuerda, el orden. Porque primero hurta, mata y después destruye. Debería ser hurto, destruir y matar. Pero no es un error. Ese es el orden. Porque él comienza primero hurtándonos lo que Dios nos ha dado. Comienza distrayéndonos para poder quitarnos. Después que nos quita, comenzamos a morir espiritualmente. Ya después que comenzamos a morir espiritualmente, viene la destrucción de nuestra vida espiritual, de nuestra familia. Porque ya cuando Él hurta, ya cuando Él comienza a matarnos espiritualmente, ya comenzamos a tener problemas en el área, en el mundo físico. Comenzamos a tener problemas con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares. Entonces, es importante cuidarnos. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengan en abundancia. La abundancia de Dios. Aquí nos está hablando para que tengamos en abundancia. Esa doctrina de la abundancia la han sacado de contexto, pero la abundancia viene de Dios, la prosperidad viene de Dios. El problema es cuando sacamos eso de contexto y no le hablamos con la verdad a la persona, sino que solo le decimos que Dios te va a prosperar. No le explicamos las letras pequeñas del contrato. Debemos explicarse.
Entonces, pero ciertamente Dios quiere bendecirnos, ciertamente Dios quiere que prosperemos, así como prospera nuestra alma. Eso es verdad. Perdón. Entonces, el noveno mandamiento nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y aquí sí hay tela que cortar en el mundo cristiano. Aquí sí hay tela que cortar en las iglesias. Porque ciertamente muchos cristianos han dejado el alcohol, las drogas, han dejado la fornicación, el adulterio, han dejado de robar, han dejado de hurtar, han dejado de hacer muchas cosas mal, han dejado de matar, pero lo que no han podido dejar es de hablar mal contra su prójimo. Y este es un mal bastante delicado, bastante fuerte, un punto el cual debemos cuidarnos de él, porque la lengua es un músculo pequeño, como lo dice Santiago, pero se jacta de grandes cosas. Y es algo tan pequeño, un fuego tan pequeño, pero que puede encender un bosque completo. Con la boca bendecimos y también podemos maldecir. Hoy tú decides bendecir a tu hermano. Hoy tú decides bendecir a tu prójimo. Recuerda que somos hijos de Dios. Le trabajamos a un rey. Así como te estoy diciendo, le trabajamos a un rey. No le trabajamos a Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Nosotros no le trabajamos a él. Nosotros debemos trabajarles al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que recuerda eso. Si hay algo que debemos cuidar como hijos de Dios, es nuestra boca, nuestra lengua, que sea usada para bendecir y no para maldecir. Les quiero leer, tomen nota de estos versículos. Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. Dice, Proverbios capítulo 6 del 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Muchos cristianos son especialistas en crear discordia entre hermanos. Comencemos a pedirle sabiduría a Dios para poder ser instrumento de bendición y no de maldición en la casa de Dios. Vamos ahora al último mandamiento, pero no menos importante. Es no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia la codicia es el principio para que el amor al dinero entre en nuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Primero, no se me ocurrió a mí, esto me lo dijo Dios mientras estaba preparando esto. Y cuando nosotros codiciamos, queremos tener cosas. Y cuando queremos tener cosas, necesitamos dinero para poder obtener esas cosas. Esto nos lleva a querer trabajar más. Esto nos lleva a querer buscar la manera de obtener más dinero
para poder obtener esas cosas, eso que codiciamos. Entonces esto hace que desplacemos a Dios, las cosas de Dios, los negocios de nuestro Padre, por trabajar y obtener cosas materiales. Eso es codicia. No es codicia querer tener cosas buenas, no. Codicia es quererlas obtener de manera ilícita, de quererlas obtener olvidando nuestras responsabilidades con Dios. No debemos hacer una cosa descuidando la otra. Si tú puedes trabajar bastante y cumplir con Dios, gloria a Dios, te felicito. Pero sí que yo dudo que si trabajas bastante tengas cómo cumplirle a Dios, pero si tú crees que lo puedes hacer, gloria a Dios, de verdad te felicito. De verdad que lo mejor que podemos hacer es organizarnos. Porque la palabra de Dios nos habla de un hombre que tenía muchos granos, mucho dinero, pues vamos a ponerlo así. Y llegó un momento donde él dijo, ¿y ahora dónde? No tengo, ya tengo todo mi almacén lleno, ahora dónde guardo todas estas cosas. Y dijo, bueno, voy a construirme un granero más grande, un depósito más grande. Y esa misma noche se le apareció un ángel y le dice, ¿qué tanto te preocupas tú por todo lo que tienes si hoy viene a buscarte la muerte? Hoy tú te vas a morir. ¿Qué vas a hacer con todo eso que tienes? ¿De qué te va a servir todo lo que tú tienes si mueres hoy o si mueres mañana? ¿De qué te va a servir? No te sirve para nada. Entonces, debemos tener en cuenta eso. Hay algo que ocurre con relación a la codicia, es que muchas personas por codicia matan, por codicia roban, por codicia mienten, por codicia hacen negocios ilícitos para obtener lo que desean. Todos estos 10 mandamientos que acabamos de leer, que es importante que lo sepamos, Jesucristo lo redujo en 2 nada más. No porque dejen de ser importantes los otros 8, sino porque en estos 2 están metidos los 10 mandamientos completos. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Vamos a leerlo. Con esto quiero terminar. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este es un hombre que quería tentar a Dios. Ellos siempre estaban buscando la manera de encontrarle alguna falla a Jesús para señalarlo, acusarlo, condenarlo. Y viene Jesús y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. El 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un detalle importante en el versículo 40, dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando hablamos de dependencia, es porque lo necesitas, se necesita. Si yo dependo de algo es porque necesito eso. Entonces quiere decir acá que la ley necesita de estos 2 mandamientos para que pueda haber cumplimiento. Para que los 10 mandamientos puedan ser cumplidos, tienen que estar estos 2 mandamientos involucrados, porque los necesita. La ley necesita de estos 2 mandamientos para poder
ser legal delante de Dios. Y lo otro que vemos es que los profetas necesitan estos dos mandamientos para poder ser profetas legítimos. Un profeta que se desvíe de estos dos mandamientos deja de ser profeta para convertirse en un adivino, para convertirse en un brujo, en un agorero. Entonces, si eres profeta, ten en cuenta estos dos mandamientos. A la hora de dar una profecía, revisa los 10 mandamientos. A la hora de dar una profecía, revisa estos dos mandamientos. Si es una palabra contra alguien, exhórtalo como si fueras tú mismo que te estuvieras exhortando. Exhórtate, con amor. Exhórtate con amor. Porque cuando ya llega en la profecía y se mezclan nuestros sentimientos, nuestras emociones, y ya vamos con acusación, con señalamiento, con golpe, a la hora de dar la palabra, ya ahí pierde toda autoridad profética. Pierde, aunque sea verdad lo que estás diciendo, pierde toda autoridad profética. Por eso debemos cuidarnos cuando vamos a dar una palabra de parte de Dios. Debemos hacerlo con amor, debemos hacerlo con cuidado, poniéndonos nosotros en el lugar de esa persona. Esto ha sido todo. Esto es la cápsula a otro nivel. Los espero el próximo miércoles. Esperemos que no se vaya la luz a las 9:30 para que salgamos de 9:30 a 10:30. Si se va la luz, bueno, estaremos esperando que regrese y haremos el programa como lo hicimos el día de hoy. Estamos terminando prácticamente el día jueves a la 1:40, terminando el programa. Esto ha sido todo. De verdad espero les haya servido, les haya gustado. Y bueno, esto es la cápsula que les habla su hermano, su amigo, su servidor, Aarón Piñeiro, por la cápsula. Los dejo con la cancioncita del programa. La cápsula nació en la voluntad de Dios. Poco a poco fue creciendo en el corazón de Aarón. Día a día. La cápsula nació en la voluntad de Dios. Poco a poco fue creciendo en el corazón de Aarón. Día a día publicaba una enseñanza que transformó en las vidas cambiaban. Con la ayuda de